Los que hemos tenido el privilegio de tener hijos, sabemos que hay dos preguntas que ellos tienen allí instantáneamente en cada momento, porque ellos están apenas entendiendo, comprendiendo el mundo, las cosas, y cuando son niños ellos dicen, constantemente dicen ¿por qué? O dicen ¿para qué? ¿no? Todo el tiempo están con su ¿por qué? Y ¿para qué? Y van creciendo y también tienen su por qué y para qué, porque pues obviamente ellos están entendiendo muchas cosas, ¿no? Comprendiendo muchas cosas. Y aunque es cierto que algunas veces cuando ya son jóvenes, ese por qué y para qué a veces lo usan como método de rebeldía, ¿cierto? Que dicen, que les dice que hagan un oficio de por qué, ¿cierto? Ese ya es rebeldía, ¿no? Ese necesita una corrección. Pero en la mayoría de las veces yo me atrevería a decir que esa pregunta, esas dos preguntas son muy válidas, son sencillamente expresión de su deseo de saber y de entender la razón y del por qué. Y aunque algunos creen que responder el por qué y el para qué de sus hijos como que les quita autoridad, como que es darles a ellos explicaciones, en mi experiencia como papá, yo creo que el poder sacar un tiempo para explicarle a los hijos el por qué y el para qué de muchas cosas, ayuda a que ellos tengan conciencia y que hagan las cosas por conciencia y no toque estarles diciendo cada rato. A mí me ha funcionado así. Así que no está mal darles a los hijos el por qué, el para qué de muchas cosas. Es muy bueno, sirve. Mire, el asunto es que nosotros como padres no solamente estamos dando órdenes, les estamos educando para que ellos sean de aquí a mañana padres, ¿cierto? Ellos van a tener que tomar decisiones. Y cuando les damos el por qué y el para qué, les ayudamos en el futuro a tomar decisiones. A veces nosotros no entendemos ni por qué ni para qué damos la orden, y por eso nos da mal genio que nos pregunten, pero eso está mal, ¿cierto? No, es muy válido preguntar por qué y para qué, y siempre hay una lógica para lo que hacemos, ¿no? Siempre que se haga obviamente con la reverencia que un hijo debe tener por su padre. Muchos de esos cuestionamientos son el deseo de aprender, de saber, de entender por qué, para qué hacemos esto, hay una razón, hay un motivo. Entonces, si nosotros miramos la Biblia, Dios, nuestro soberano Padre, es el que menos tendría por qué respondernos a nosotros para qué, ¿cierto? O por qué. Él no tendría que darnos a nosotros ninguna explicación de nada. Sin embargo, aunque es cierto que hay muchas cosas que no sabemos y que no entendemos, que como decía el cántico, tendremos que esperar hasta la eternidad para entender, ¿cierto? También es cierto que todas las que entendemos, las entendemos porque a Dios le plació darnos a entender esas cosas. Dios nos reveló. Y si ustedes leen la Biblia y buscan los por qué y los para qué de Dios, hay muchos. Hay muchos momentos donde Dios habla y dice no solamente la orden, sino el para qué, ¿cierto? El por qué. Entonces es válido y nosotros tenemos que aprender en nuestra crianza de nuestros hijos también eso, que es una pregunta muy válida y que nosotros estamos para enseñar. Entonces, en nuestro estudio del Padre Nuestro, hoy llegamos a la conclusión. Hoy llegamos a la conclusión, y es una conclusión donde aparece una de estas palabras. Y yo quiero que hagamos diferencia entre el por qué y para qué. ¿Por qué y para qué no son lo mismo? ¿No? ¿Por qué nos habla de la razón? ¿Cierto? El por qué nos habla de la razón para hacer cualquier cosa. Y el para qué nos habla del fin, ¿cierto? ¿Por qué nos habla de la razón? Y el para qué nos habla del fin. Por ejemplo, si alguno me dice, pastor, présteme una corbata azul, ¿cierto? Yo puedo preguntarle a usted, ¿por qué? Entonces, de pronto usted dice, bueno, lo que pasa es que tengo un vestido azul, pero no tengo una corbata que me combine, por favor. La necesito por eso, ¿cierto? ¿Por qué me está pidiendo una corbata? Porque usted no tiene una de ese color y quiere que se la preste. Pero si yo le pregunto para qué, entonces usted puede decir, no, es que tengo el grado de un hijo, de un primo, ¿cierto? Y necesito ponérmela para el grado. ¿Sí? Que es diferente el asunto. Y en el estudio que vamos a hacer hoy de nuestro texto, la oración del Padre Nuestro termina con un gran ¿por qué? Un gran ¿por qué?
Y ese gran porqué con el que termina la oración nos habla de las razones por las cuales nosotros oramos de esa manera. Si ustedes se dieron cuenta, la oración del Padre Nuestro es muy particular, ¿no creen ustedes? Podríamos hacer un análisis rápidamente de cuántas de nuestras oraciones se parecen a las del Padre Nuestro y muchas veces tenemos que decir que ninguna, ¿cierto? Porque el Padre Nuestro se ocupa de unas cosas específicas, nos ha hablado de unos fines específicos y muchas veces las oraciones del cristiano son solamente Señor, necesito esto, necesito aquello, como haciendo una lista de mercado. La pregunta es ¿por qué debemos orar de la manera que Jesús nos está enseñando? Y es lo que nos habla esta última parte de la oración. Terminamos nuestro estudio de la oración modelo que nos enseñó Jesús, más conocida como el Padre Nuestro. Y la última parte es ese gran porqué de la oración. Y con esta conclusión estamos expresando a Dios la razón por la cual estamos orando de esta manera. Y por eso me parece tan importante, porque como decíamos de las preguntas de nuestros hijos es muy válido. Y no se trata de repetir como loros porque Jesús nos dijo que no uséis vanas repetición. Una vana repetición es una repetición vacía, ¿cierto? Una repetición vacía. Como lo que hace el religioso, que uno tras otro se reza 10 Padres Nuestros y a veces no le pone cuidado a lo que está diciendo. Dice, Padre Nuestro que está en los cielos, y todo esto así rapidísimo. Muchas veces el cristiano ora, pero ora lento, pero al fin y al cabo no entendió nada, ni el porqué, ni nada. Y esta parte de la oración nos habla del porqué. Así que continuamos con nuestra enseñanza temática titulada Oración de los Peregrinos, y esta es la cuarta y última parte de esta enseñanza. Estamos estudiando Mateo 6, del 9 al 13. Quiero leerles ese texto antes de comenzar. Dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, quisiera empezar con un pequeño resumen de lo que hemos aprendido, porque pues es una enseñanza dada en cuatro días, en 4 enseñanzas, así que quisiera hacer un resumen. En la primera enseñanza hablamos del enfoque de la oración, que como vimos es divino porque está dirigido ¿a quién? A Dios Padre, ¿cierto? Al Padre. Es divino, pero también es comunitario porque nosotros oramos en plural, ¿cierto? Padre nuestro, danos, ¿cierto? Y ese plural nos habla de la iglesia, somos miembros de una iglesia y por eso oramos en plural. Es una oración comunitaria, pero también es un enfoque celestial porque apunta a lo eterno, porque Padre nuestro está ¿en dónde? En los cielos. En la segunda enseñanza empezamos a hablar del contenido que tiene que ver con las peticiones que se hacen en la oración y vimos las 3 primeras peticiones que nos hablan del propósito de la oración. ¿Recuerdan cuál es ese propósito de la oración? Es su nombre, su reino y su voluntad. Su nombre sea santificado, que venga su reino y que se haga su voluntad. En la tercera enseñanza vimos las otras 3 peticiones de la oración que nos hablan de los medios que Dios nos suple, de los medios que requerimos nosotros para cumplir ese propósito, a lo que también podríamos llamar la añadidura, ¿no? ¿Y qué pedimos en esas 3 peticiones? Primero pedimos provisión o sustento, ¿cierto? Que vimos que eso abarca todo lo que nosotros necesitamos como personas. Entonces, esa parte de provisión y sustento. También vimos que pedimos perdón de nuestros pecados y, por último, pedimos protección contra nuestros enemigos, que son la carne, el mundo y Satanás. Y el día de hoy terminamos con la última parte de esta oración que aparece en Mateo, que es la doxología, que expresa la razón por la que nosotros oramos así, y también se hace en 3 expresiones que podemos encontrar en el versículo 13. Quiero leérselas. Dice en el versículo 13: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, como podemos ver, esta última parte comienza con las palabras porque, ¿cierto? Porque, otra vez lo que veíamos al principio, porque, como ya vimos, expresa razón. Prácticamente la oración dice, pedimos esto de esta manera, en este orden, por esta razón, ¿no? Y hoy vamos a ver esa razón. ¿Cuál es la razón? Pero yo quiero que volvamos a ese orden y notemos que la oración del Padre Nuestro es una oración hecha en 4 grupos de 3. En 4 grupos de 3, ¿no? ¿Sí se dieron cuenta? 4 grupos de 3, que fueron lo que estudiamos en estas 4 clases, ¿no? Primero el enfoque, que es el Padre, la Iglesia y el cielo. El segundo fue el propósito, su nombre, su reino y su voluntad. El tercero fueron los medios, que es la provisión, el perdón y la protección. Y el cuarto es la razón, que es el reino, el poder y la gloria. Y no es casualidad, ¿no? Este último es el que vamos a ver hoy, el reino, el poder y la gloria. Y lo que encontramos aquí es que en toda la oración podemos trazar una secuencia lógica de esos 4 grupos que se fundamentan en los 3 elementos que encontramos en la doxología. Y es lo que vamos a ver hoy, la relación de todas estas cosas que hemos visto. Entonces, aquí en esta doxología encontramos 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Ustedes vieron? ¿Porque tuyo es? El reino, el poder y la gloria. Vamos a ver esas 3 cosas y vamos a ver cómo se conectan con toda la oración. Entonces, lo primero que encontramos allí, el primer elemento que encontramos en esta doxología es el reino, ¿cierto? Dice nuestro texto, porque tuyo es el reino. Y esta es la primera razón concluyente de nuestra oración. Cuando hablamos del enfoque, mis hermanos, si ustedes recuerdan de la oración, dijimos que era comunitario porque la oración se hace en plural, hablando no solamente de nosotros como individuos, que es lo que muchas veces hacemos cuando oramos, sino que debemos presentarnos como parte de una iglesia, ¿cierto? Como miembros del cuerpo de Cristo, como integrantes de la familia de Dios, como piedras vivas del templo de Dios, ¿cierto? Que es la iglesia. Y Jesús nos enseñó que cuando yo como creyente me acerco delante de Dios, debo presentarme no solamente por mí, sino por nosotros, ¿cierto? Debemos presentarnos por nosotros. Esa es la realidad. Es lo que la Biblia nos enseña, lo que Jesús nos enseñó con su oración. Es como deberíamos presentarnos nosotros. Efesios 6:18, miren lo que dice ese texto. Efesios 6:18 dice, y vamos a leerlo con el 19. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo dice en su texto que debemos orar en todo tiempo. Aquí hay varios todos, ¿no? Si ustedes miran esas expresiones que usa Pablo, es todo tiempo, toda oración, toda súplica. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿cierto? Por todos los santos. Miren, esa es la manera en que deberíamos presentarnos. Jesús lo enseñó y Pablo lo enseñó en plural, por todos los santos, ¿cierto? Y dice, y por mí, dice Pablo. Así que ese debe ser algo que nosotros debemos aprender a orar, no solamente por nosotros individualmente, sino por la iglesia, por toda la congregación. Ahora, cuando hablamos del propósito de la oración, siguiendo la línea del enfoque comunitario, aprendimos que debemos orar por el reino de Dios. ¿Recuerdan cómo es la oración? Dice, que venga tu reino, que venga tu reino. Dijimos que ese reino tiene que ver con el gobierno soberano de Dios en todo el universo, que Dios sostiene, dirige todo lo que pasa aquí en esta tierra. Es decir, Dios tiene el control de todo, ese es el gobierno de Dios, ese es el reino de Dios en parte, ¿cierto? Así que podemos orar por eso, pero también nos habla de su señorío sobre aquellos a los cuales se han rendido a obedecer su ley, su voluntad, ¿cierto? Como rey, es decir, de la iglesia. Tiene que ver con la congregación, la iglesia, los hermanos. Cuando oramos por el reino de Dios, estamos orando por la iglesia. Entonces miren que el enfoque es la iglesia, es decir, que oramos por todos nosotros, pero el propósito también es el reino de Dios, que incluye la iglesia. Y también ese reino de Dios incluye la consumación, cuando Cristo venga. Por eso decimos que venga tu reino, que venga el Señor y reine sobre nosotros. Todo esto es deber
del creyente, debe ser una prioridad en su vida de oración, porque hace parte del propósito de los redimidos de Dios en esta tierra. Recuerden el texto que leímos de 1 Pedro 2:9, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos la iglesia, ese es nuestro propósito. En esa misma línea, cuando hablamos de los medios, aprendimos que Dios es quien nos da la provisión para la vida, para vivir de acuerdo al propósito de Dios, que es el reino de Dios. Y vimos que la expresión, el pan nuestro de cada día, no habla simplemente de pan, sino de todo lo que necesitamos, ¿cierto? Aprendimos que no debemos vivir como el hombre mundano que hace de la provisión el propósito de su vida. No, la provisión no es el propósito. La provisión es la provisión, ¿cierto? El propósito es el reino, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que vimos el texto que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas? Es decir, está la añadidura, que es lo que Dios nos da, la provisión, pero no podemos hacerla un ídolo, ¿cierto? Sino que debemos vivir para el reino. Vivimos los creyentes siendo diligentes, trabajando para la obra del Señor. Aprendimos que debemos vivir como creyentes, no como el hombre mundano, sino como creyentes que son diligentes, que trabajan en la obra del Señor, que hacen lo que tienen que hacer para la gloria de su Señor. Y hoy en la razón, en esa misma línea, la oración termina fundamentándose en una razón, porque tuyo es el reino. Miren cómo todo tiene una secuencia en la oración, ¿no? Tuyo es el reino, por eso oramos así, porque tuyo es el reino. Y eso es fundamental, mis hermanos, para la verdadera vida cristiana. Si no fuera así, el cristianismo no tendría sentido. Nosotros esperamos un reino superior, nos esperamos un reino eterno, un reino más alto que lo que vemos aquí, más grande. Esperamos en un tesoro más grande que los que el mundo nos pueda ofrecer. Y si no entendemos eso, pues el cristianismo no tiene sentido. Si ustedes miran, mis hermanos, en ese mismo discurso del Sermón del Monte, el Señor Jesús nos enseñó las bienaventuranzas. Y ustedes se han dado cuenta lo contrarias que son las bienaventuranzas para el pensamiento de una persona mundana. ¿Sí se han dado cuenta? Es decir, una persona que ama este mundo diría bienaventurados los ricos, ¿cierto? Claro, diría bienaventurados los ricos porque no les falta nada. Porque si quieren salir tienen carro, ¿cierto? Bienaventurados los ricos que tienen a dónde llegar en vacaciones. Sería esa la bienaventuranza de un hombre mundano. Pero ¿cómo son las bienaventuranzas que enseñó Jesús? Según la enseñanza de las bienaventuranzas, el bienaventurado es el pobre en espíritu, ¿recuerdan? Es el pobre en espíritu, es el que no es orgulloso y prepotente, sino pobre en espíritu. Es el que llora y no el que ríe. Miren, usted diría bienaventurado el que ríe, pero el Señor dijo bienaventurados los que lloran. Dice que es bienaventurado el manso y no el soberbio, pero ¿qué enseña hoy en día el mundo? Dice que debemos ser soberbios, ¿cierto? Pero el Señor dice bienaventurado el que es manso. Y así sigue la lista, dice que es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado el que tiene hambre y sed, ¿no? Bienaventurado el misericordioso, el de limpio corazón, el pacificador, el que es perseguido por causa de la justicia, el que es calumniado y aborrecido por causa del evangelio. Y para nosotros, de pronto en esta tierra, con un pensamiento mundano, nosotros diríamos, no, bienaventurado el que está tranquilo, el que no lo persigue nadie, ¿cierto? El que se ríe, el que la pasa chévere. Pero el Señor da estas bienaventuranzas. Mis hermanos, según la enseñanza del Nuevo Testamento, el creyente está llamado a negarse a sí mismo, a hacer morir los deseos de su carne, a perdonar 70 veces 7, a amar a su enemigo, a no conformarse a los parámetros pecaminosos del mundo, a presentarse a sí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿cierto? Imagínense lo que es ser un creyente según la Biblia. Nada de eso tendría sentido si todo lo que espera el creyente está en esta tierra, mis hermanos. Nada de eso tendría sentido si solamente miráramos el reino de este mundo, los reinos de este mundo.
Lo que hace que el creyente viva una vida de negación a su pecado, que transite por este mundo como un extranjero, que haga tesoros en el cielo y no en la tierra, es que sabe que hace parte de un reino superior, ¿cierto? Sabe que hace parte de un reino superior. ¿Recuerdan cuando entrevistaban a Jesús el día que iba a ser condenado a muerte? Y le dice el gobernante, le dice, ¿tú eres rey? Y él le dice, mi reino no es de este mundo, ¿cierto? Mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo pediría que vinieran ángeles y acababan con todo esto ya, ¿cierto? Pero mi reino no es de este mundo. Hay algo mayor, hay algo superior. Mis hermanos, y eso es lo que hace que nosotros vivamos de una manera diferente. Miren, ustedes recordarán los judíos en el tiempo de Daniel, los judíos Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey les manda a postrarse delante de su ídolo. Porque estos jóvenes pudieron negarse a la petición del rey. Recordemos que cuando más frágiles somos en nuestra voluntad es en nuestra juventud. Y era que ellos hubiesen sido fácilmente persuadidos por el rey. Pero ¿qué hizo que ellos se mantuvieran firmes? Que ellos entendían que había algo superior, que había algo mayor. Tuyo es el reino. Y cuando vivimos en esta tierra sabiendo, entendiendo, como dice al final de la oración, que tuyo es el reino, somos capaces de enfrentarnos a una situación de estas y perseverar en medio de la tentación. Lo que hace que el creyente viva esa vida de negación es que sabe que hace parte de un reino superior, que está seguro de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Eso lo dice la palabra. Que espera un reino inconmovible cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si no es así, pues fácilmente cederemos a la tentación, fácilmente caeremos ante la prueba, pero el creyente debe entender, vivir y orar sabiendo que de Dios es el reino, que hay un reino mayor, que hay algo superior. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el 10 dice, porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La única forma de vivir como extranjeros en esta tierra es teniendo claro que somos parte del reino celestial, que aquí estamos de paso, mis hermanos. El enfoque de nuestra oración es comunitario y oramos como miembros del cuerpo de Cristo. Clamamos a Dios teniendo un reino eterno como propósito y no este mundo y las cosas que están en él. Vivimos como extranjeros pidiendo por nuestra provisión como medio para lograr el propósito que es el reino, como simple añadidura, porque por la fe entendemos que somos parte de un reino superior, el reino de Dios. Servimos al Rey de Reyes y esperamos la consumación de ese reino. Esa es la vida del creyente y la oración del creyente, esa debe ser, así debemos nosotros pensar. No como el hombre mundano que tiene toda su esperanza puesta en las cosas de esta tierra, mis hermanos. El segundo elemento que encontramos en nuestra doxología es el poder. Porque tuyo es el reino, y dice después, y el poder. Y en esta segunda razón concluyente encontramos lo que da a la iglesia el poder para sobrevivir, para permanecer en esta tierra, y es el poder de Dios, ¿no? Cuando hablamos del enfoque, si ustedes recuerdan, el enfoque de la oración, dijimos que era celestial, eterno, porque comienza con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿recuerdan? Aprendimos que esa es una frase que puede ser entendida en relación a Dios, a su carácter trascendente, es decir, a que Dios está más allá que cualquier cosa, más allá que nosotros. Y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, más allá de nuestro conocimiento, de nuestros conceptos humanos, de verdad, de justicia.
que Él está más allá, es trascendente, pero también puede ser entendida con relación a su entorno. Es decir, nosotros estamos aquí en la tierra y Él está en los cielos, en la eternidad, ¿no? Y en cualquier caso, esa frase honra a Dios como el majestuoso, como el trascendente Dios, en contraste a nosotros que somos limitados, ¿no? Que estamos aquí en esta tierra, que somos limitados, y direcciona la oración a lo celestial, a lo eterno, a lo que es eterno, que va a durar para siempre, en contraste a lo que es terrenal y pasajero. Vimos que en la Biblia se nos habla de ese contraste, ¿no? De las cosas celestiales y las cosas terrenales. Y vimos que las Escrituras dibujan al necio como aquel que vive por todo lo terrenal y nada más, ¿cierto? Y al sabio como alguien que está llamado a vivir por lo celestial. Ahora, es importante recordar cuál es la diferencia, porque algunos piensan que estamos hablando que no podemos tener un celular o que no podemos tener un carro. No. Recordemos, por ejemplo, un versículo que es Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y dice este texto, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí habla de las cosas de arriba. Luego dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Otra vez el contraste, las de arriba, las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ¿qué es lo celestial en contraste de lo terrenal? Miren lo que sigue diciendo el apóstol en el versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Entonces vimos o aprendimos que cuando hablamos de lo terrenal, estamos hablando de aquellas personas que solamente tienen sus ojos puestos en lo material para esta tierra, ¿no? Entonces, tienen pareja por simple placer, ¿no? Los creyentes tenemos una pareja en Dios, nos casamos porque queremos tener hijos. ¿Para quién? Para Dios. Queremos formar un hogar para Dios. Queremos tener un linaje santo, dice la Biblia. Entonces, miren el contraste: el mundano solo satisface sus placeres, el creyente tiene un propósito que es el cielo, y constantemente en todas sus decisiones está allí el cielo. Entonces, el hombre impío vive para este mundo, pero la vida y la oración del creyente está enfocada en la eternidad, en lo celestial, en formar familias que honren a Dios, en tener hijos para la gloria de Dios, en trabajar para poder suplir los requerimientos de la obra del Señor, en todo lo que tiene que ver con Dios, con su gloria, con su eternidad. Ahora, cuando hablamos del propósito de la oración, siguiendo la misma línea del enfoque celestial, aprendimos que uno de los fines, no solo de la oración, sino de la vida del creyente, es el poder de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo como meta la obediencia que se tiene en el cielo. ¿Recuerdan que así dice el texto? Si nosotros volvemos a la oración, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aprendimos que en la Biblia se usa la expresión la voluntad de Dios en dos maneras, ¿no? Una para hablar de la voluntad decretiva de Dios, ¿cierto? De su decreto, de esos decretos soberanos de Dios, según los cuales, según el sabio propósito de su voluntad, ordena todas las cosas. Dijimos que esa voluntad decretiva no puede impedirse. Dios decretó y así será, ¿cierto? Pero también vimos que habla de la voluntad de precepto o preceptiva. Esa se encuentra en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Entonces, la voluntad de Dios, por ejemplo, es nuestra santificación. La voluntad de Dios, por ejemplo, es que no matemos, ¿cierto? La voluntad de Dios es, por ejemplo, que guardemos el día de descanso. Son mandamientos, están allí expresos. Entonces, la oración debe ir enfocada o debemos nosotros poner como prioridad la voluntad ¿de quién? De Dios, ¿no? La regla de verdad, santidad y justicia para el hombre es la palabra de Dios. Esta clase de voluntad sí
puede ser quebrantada. Es decir, el hombre sí la quebranta, ¿no? Es más, nosotros podemos decir que todos la quebrantamos, incluso los creyentes. Aprendimos que solo por el Evangelio del Señor una persona puede llegar verdaderamente a arrepentirse de su pecado y empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, teniendo como meta, obviamente, la perfección del cumplimiento de la voluntad de Dios como en el cielo, como dice la oración, pero sabiendo, sin embargo, que eso no será posible sino ¿hasta cuándo? Hasta cuando estemos allá, hasta cuando lleguemos a su presencia. Aquí estamos llamados a santificación, pero solamente hasta allá podremos tener una perfección en nuestra manera de vivir, ¿no? Entonces debemos orar para que se haga la voluntad de Dios en medio de un mundo lleno de pecado, de maldad, que nos tienta a rebelarnos. Esa debe ser nuestra oración. Ahora, en esa misma línea, cuando hablamos de los medios, aprendimos que Dios es quien nos protege de nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? La carne, ¿cierto? El mundo y Satanás. ¿Quién nos protege de eso? ¿Recuerdan que lo vimos? Pues Dios, solamente Dios. Aprendimos que nosotros dependemos de Dios en ese sentido, que nuestros enemigos se levantan constantemente contra nosotros para hacernos caer en tentación, para hacernos mal, pero aprendimos que en ese sentido dependemos absolutamente de Dios y de su voluntad, de su misericordia, de su poder. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña a depender de Dios frente a los ataques del enemigo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:8, miren lo que dice, vamos a leer hasta el 10. 1 de Pedro 5:8 al 10 dice la palabra: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí tenemos un texto que nos habla del ataque del enemigo y cómo hacerle frente. La única manera bíblica de hacer frente a la tentación y a la maldad de nuestros adversarios es en dependencia de Dios. No hay de otra. En dependencia de Dios. No podemos con nuestra propia fuerza. Ante la tentación nosotros somos vulnerables. El cántico que estábamos entonando en el tiempo de la contrición nos habla de eso. Dice que en vano es procurar santificarnos en nuestra propia fuerza, ¿no? Dice, oh Señor, procuro en vano mi conducta reformar. En mi propia fuerza no puedo. En mi propio criterio no puedo. Necesito de Dios, dependo de Dios, ¿no? Y eso es fundamental en nuestra comprensión de lo que es la vida, de cómo funcionan las cosas. Por eso, en esa misma línea, mis hermanos, la oración termina fundamentándose en una razón, que el poder es de Dios, que el poder es de Dios, porque tuyo es el reino, ¿y qué? Y el poder. Esto es fundamental para que el creyente entienda cómo funcionan las cosas, mis hermanos, porque es cierto que somos una raza caída, es cierto que vivimos en un mundo en el cual la mayoría tiene una naturaleza pecaminosa, que corre tras los deseos de su carne, que vive conforme al príncipe de este mundo. Es cierto que nosotros mismos, los creyentes, tenemos una condición pecaminosa con la cual luchamos constantemente. Es cierto que ahora, en este momento, impera el pecado en la humanidad, en la cultura, en la sociedad, que el sistema de este mundo intenta por todos los medios hacernos caer en tentación, intenta meternos en su molde, como decía el apóstol Pablo. Es cierto que tenemos un enemigo que es Satanás, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Es cierto que tenemos lucha contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero también es cierto, mis hermanos, que Dios nuestro Padre es el que gobierna sobre todo. Que de Dios nuestro Padre es el poder absoluto sobre todo lo creado. Que el Señor acampa alrededor de su iglesia
y la defiende, dice la palabra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que nuestro Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, que Él ha prometido que así como empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la terminará, la completará en nosotros. Mis hermanos, el enfoque de nuestra vida y oración debe ser celestial y eterno. Clamamos a Dios teniendo el cumplimiento de su voluntad como propósito de nuestro corazón, sabiendo que Él es el que protege nuestra vida de nuestros enemigos, que aunque constantemente se levanta guerra contra nosotros, Él está por nosotros, Él está con nosotros, y que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Es únicamente Dios, por su gracia, por su poder, el que nos sostiene, porque suyo es el poder absoluto y Él gobierna sobre todo lo que hay. No hay demonio, no hay enemigo que pueda truncar lo que Dios se ha propuesto con su iglesia. No hay demonio que pueda desviar a nuestros hijos hasta la perdición contra lo que Dios ha decretado. No existe, no existe. Si Dios ha determinado salvar a una persona, esa persona se salvará. No hay terquedad incluso nuestra, no hay obstinación nuestra que pueda truncar el propósito de Dios, porque suyo es el poder. Todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que Dios quiere lo hace. Suyo es el poder. Y esa es la convicción con la que debemos vivir y con la que debemos orar al Señor. Oramos así porque tuyo es el poder. Pedimos que tú nos defiendas porque tuyo es el poder. Pedimos que nos guardes porque tuyo es el poder. Eso es lo que dijo Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron invitados a adorar la imagen del rey. Ellos dijeron: no vamos a adorar esa imagen porque Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Y si no nos libra, dijeron ellos, pues aún así, si no nos librara, no vamos a adorar esa imagen. ¿Nosotros vivimos con esa convicción o claudicamos ante el primer ofrecimiento del enemigo? El tercer elemento que encontramos allí en nuestra doxología que estamos estudiando es la gloria. Después de decir, porque tuyo es el reino y el poder, nuestra doxología termina diciendo, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la tercera razón concluyente de nuestra oración. Cuando hablamos del enfoque de la oración, dijimos que era divino porque comienza con las palabras Padre Nuestro. Vimos que cuando Dios creó todas las cosas, lo hizo para su gloria. Así que desde el principio la razón de toda la creación es Dios, ¿cierto? ¿Recuerdan que vimos eso? La razón desde el principio de la creación, la razón de todo es Dios. Recuerden las palabras que vimos, que por Él, para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que eso nos incluye a nosotros. La razón por la que estamos en esta tierra es Dios y su gloria. Aprendimos que la oferta que hizo Satanás en el huerto era precisamente al hombre de vivir para sí mismo y no para la gloria de Dios. Y fue así que el pecado entró por medio de Adán a todos los hombres, y todos los hombres pecamos y vivimos enfocados ¿en quién? ¿En Dios? No, en nosotros mismos. Constantemente estamos llenos de egoísmo, de orgullo, por eso son las guerras, por eso son los pleitos, decía Santiago. Como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, dice que esa corrupción pasó a todos los hombres y todos vivimos de esa manera. También vimos que el Evangelio es el único medio por el cual el hombre puede ser reconciliado por Dios, puede ser adoptado como uno de los hijos de Dios, de tal manera que podemos decir, como nos enseñó Jesús en la oración, Padre Nuestro, y de esa manera podemos volver nuestros ojos a nuestro Dios, no solamente ya como creación de Dios, sino como hijos de Dios, ¿cierto? Ya no solamente como creación, sino como hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos del propósito de la oración, siguiendo la línea del enfoque divino, aprendimos que el principal fin, no solamente de la oración, sino de la vida del hombre, es reverenciar y dar gloria al nombre de Dios. ¿Recuerdan cómo dice la oración? Dice, santificado sea tu nombre. Vimos que muchas de las oraciones que los hombres tienen como
como propósito sencillamente el hombre, ¿no? Nuestras oraciones tienen como propósito nosotros mismos, pero Jesús nos enseñó que la oración debe tener como propósito a Dios y a su gloria. Aprendimos que cuando hablamos del nombre de Dios estamos hablando de Él, de su ser, de su persona, su carácter, de su ser, ¿no? Y cuando oramos que sea santificado ese nombre de Dios, esas palabras hacen referencia al temor y a la honra, a la reverencia que debemos tener nosotros hacia Dios, que debería tener todo hombre debía reverenciarlo. Vimos que solo Cristo puede reconciliar a un hombre con Dios de tal manera que nosotros santifiquemos el nombre de Dios. Y en esa misma línea, cuando hablamos de los medios, aprendimos que Dios es quien nos da la provisión para la vida y para cumplir ese propósito, y parte de esos medios es el perdón que pedimos a Dios. Nosotros pedimos perdón a Dios. ¿Por qué pedimos perdón a Dios? Porque constantemente erramos, ¿no? Como dice la traducción del pecado, erramos en el blanco. El propósito es la gloria de Dios y nosotros no le damos gloria a Dios con nuestra vida, muchas veces con nuestras palabras, aún con nuestros pensamientos. Muchas veces estamos violando la norma de Dios, estamos deshonrando a Dios, no estamos glorificando el nombre de Dios. Y como dice el Antiguo Testamento, muchas veces por causa nuestra, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces venimos a Dios constantemente pidiendo esa provisión de perdón. Nos arrepentimos y descansamos en la obra de Cristo. De la misma manera estamos llamados nosotros también a perdonar a nuestros hermanos que pecan contra nosotros, para que todos podamos santificar el nombre de Dios. Y en esa misma línea, la oración termina fundamentándose en una razón. Porque la gloria es de Dios, porque la gloria es de Dios. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Y eso es fundamental también para la comprensión de la verdad, de la verdadera vida cristiana, mis hermanos. El universo no fue creado para nosotros, sino para Dios. El universo no fue creado para nosotros, sino para Dios. El universo no fue creado para nosotros, sino para Dios. Su propia vida no fue creada para usted mismo, sino ¿para quién? Para Dios. Hay un propósito para todo lo que existe, y ese propósito no somos precisamente nosotros. No lo vamos a encontrar, el propósito de nuestras vidas no lo vamos a encontrar en nosotros. Si usted está buscando el propósito de su vida, no lo va a encontrar en usted, ni en sus obras, ni en sus logros, solamente en Dios. En Dios haya nuestro corazón el propósito. Si hay una filosofía que ha influido para mal en el pensamiento de las generaciones recientes, es el existencialismo. ¿Por qué? Porque el existencialismo trató de quitar a Dios de en medio. Es decir, el existencialismo negó la existencia de Dios, ¿no? Y ellos dijeron, no hay Dios. Cuando ellos dijeron, no hay Dios, estos filósofos, escritores, empezaron a hacer escritos, libros acerca de que Dios no existe. Pues, ¿cómo quedó la persona? Si la razón de ser, si el propósito de nuestra vida es Dios, ¿cómo queda una persona que le dicen Dios no existe? ¿Queda así? Pues el propósito. Y así quedó la humanidad con todos esos diálogos, libros y cuentos que estos hombres impíos metieron en el pensamiento del mundo. Mis hermanos, y eso provocó una situación que se conoció como el vacío existencial, que produjo el suicidio de muchas personas. Es más, muchos de los escritores existencialistas, ellos mismos se quitaron la vida. Porque es tan vacía la vida de alguien que no tiene a Dios que no hay razón de vivir. Uno de los escritores alcanzó a decir que la vida era simplemente náuseas, vómito, es lo que quiso decir. Y desafortunadamente muchos de esos son los libros de texto que le mandan a leer a nuestros hijos. Imagínense el enfoque que le están metiendo en la cabeza a nuestros hijos. Imagínense el deterioro de la capacidad de ver la vida alegre y hermosa como la vemos los hijos de Dios, cuando le meten a nuestros hijos toda esa filosofía barata del existencialismo. Esa es unos libros, todos esos libros no valen nada y sería mejor quemarlos que leerlos. Esos libros que son basura realmente y que lo único que llevan al hombre es a la depresión, a no tener razón de vivir. Mis hermanos, uno de los libros de la Biblia que a mí me apasiona y me parece muy hermoso es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un libro
donde el predicador, que al parecer era el rey Salomón, fue un hombre al que Dios le permitió experimentar todo en la vida bajo la tierra, ¿no? Muchas cosas. Él construyó muchos edificios, o sea, a nombre de él y por orden de él se construyeron muchos edificios. Él pudo tener muchas riquezas, pudo disfrutar muchos placeres, él pudo hacer muchas cosas en la vida, muchas cosas, y en todas ellas él buscaba si ahí había propósito. Si ese era el propósito de su vida, alcanzar muchos logros, tener muchos reconocimientos, ser famoso, tener mucho dinero, comer todo lo que quiso, beber todo lo que quiso, hacer todo lo que quiso. Dice, si ustedes han leído Eclesiastés, dice que él disfrutó de todos los placeres que pudo. Y dice que finalmente él concluyó que todas esas cosas son vanidad. Que ninguna de esas es la razón de la vida, que ninguna de ellas halló propósito y que todas son solamente vanidad, que son cosas huecas, vanas, que no tienen materia, que no tienen esencia, que no sirven para llenar la vida de nadie, que esa no puede ser la razón de vivir. Y prácticamente en eso coincide con el existencialista, en decir que en este mundo en sí mismo no hay sentido. Pero él no queda con el vacío existencialista. Él descubre que el único propósito del hombre es ¿quién? Es Dios. Él dice, la vida no tiene sentido en sí misma, sino ¿en quién? En Dios. Y finaliza su libro en Eclesiastés 12, 13 y 14, escribiendo una conclusión maravillosa. Eclesiastés 12, 13 y 14, dice la palabra del Señor. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Él traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés dijo, el fin de todo discurso es este: teme a Dios. Nosotros estamos aquí para Dios, para la gloria de Dios. Entender que suya es la gloria es lo que hace que el creyente se pueda negar a las ofertas de este mundo, de esas ofertas vanagloriosas, que pueda tener un sentido en la vida, que no esté buscando sentido en lo que el mundo le ofrece, sino que tenga un sentido claro de la vida. Esto es fundamental para la vida de nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes entiendan que el propósito para el cual estamos aquí es Dios. No estamos aquí de casualidad. No somos el resultado de la casualidad, de una explosión que dio como resultado un hombre con ojos, con oído, con todo lo que tenemos. No, somos producto de la obra de Dios y hay un propósito para nuestra vida. Y cuando entendemos eso, entonces podemos vivir aquí con propósito, no escuchando las ofertas del mundo que son sin sentido. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Miren lo que dice este texto. Dice la palabra del Señor: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando nuestro propósito es Dios, cuando nuestra mirada está en el invisible, nosotros podremos caminar en esta tierra a pesar de todas las tentaciones y ofertas del enemigo, enfocados en Dios, enfocados en su gloria. El enfoque de nuestra vida y oración debe ser Dios Padre. Clamamos a Dios teniendo la santificación de su nombre como propósito, porque nosotros, nuestras familias, la iglesia y el mundo deben honrar y reverenciar el nombre de Dios como merece, con los pensamientos, palabras y acciones. Esa es nuestra oración. Y por eso constantemente pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, sabiendo que todavía tenemos una condición pecaminosa, que muchas veces nosotros fallamos en ese propósito de santificar el nombre de Dios, y por eso perseveramos en negarnos a nosotros mismos y vivir para su gloria conforme a la palabra, porque sabemos, mis hermanos, que suya es la gloria.
por los siglos de los siglos, como dice nuestra oración, y que estamos aquí para glorificar a Dios. Amén. Entonces miren lo que es la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro nos enfoca, nos resume lo que es nuestra vida. Cuando Jesús enseñó esta oración, la enseñó hacia lo que realmente tiene valor, hacia lo que realmente nosotros debemos pensar. Y nosotros podemos concluir diciendo que el éxito de un creyente para vivir, orar y disfrutar la vida presente de una manera bíblica depende de qué tan fundamentado está en esas tres expresiones de esta doxología: que de Dios el Padre es el reino, que de Dios el Padre es el poder y que de Dios el Padre es la gloria. Que de Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Espíritu Santo, nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la gloria, es el poder y es el reino. Que Dios nos ayude, que nosotros podamos ver la vida de esta manera, entendiendo que estamos aquí por el reino de Dios, que el poder que nos sostiene es el de Dios y que la gloria que buscamos es la suya. La oración termina con un amén. ¿Y qué quiere decir amén? Así sea, ¿cierto? Esa es la traducción, así sea. Y quiera, Señor, que ese amén no solamente sea la expresión final de nuestra oración verbal, sino también la intención de nuestro corazón. Que Dios nos ayude, que esa sea la intención de nuestro corazón, que esa sea la vida nuestra, nuestro deseo, nuestro querer en esta tierra. Así que vamos a terminar orando a Dios. Me gusta de la oración del Padre Nuestro, que es una oración no idealista, sino muy real, que reconoce nuestra condición, que reconoce que somos pecadores, pero que se fundamenta y se sostiene solamente en Dios. Amén. Y yo les invito a que terminemos este estudio orando a Dios de esa manera, reconociendo nuestras debilidades, sabiendo que dependemos absolutamente de Dios y pidiéndole a Él su poder, su fortaleza para vivir en esta tierra conforme a lo que Él nos ha enseñado. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Amado Señor, queremos hoy darte gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque en medio de todas las cosas, Señor, en medio de todas las realidades que vivimos en esta tierra, Señor, tú nos enseñas, nos corriges, nos amas, Señor. Hoy venimos delante de ti reconociendo, como dice la oración que nos has enseñado, que somos pecadores, que fallamos constantemente en estos propósitos. Y dependemos absolutamente de ti, Señor. Oramos, Señor, para que esas tres cosas que nos enseñabas hoy en la doxología estén claramente en nuestro corazón, Señor. Que las tengamos presentes siempre. Que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Que tuyo es el reino. Que vivimos por algo más que las cosas de esta tierra. Que tuyo es el reino. Señor, que tuyo es el poder. Que no importa cuánto el enemigo intente contra nosotros, Señor, eres tú el que nos guarda y nos sostiene. Tuyo es el poder. Que no importan las decisiones que tomen los mandatarios de este mundo, las situaciones difíciles que se presenten en medio de todo, la iglesia sabe que tuyo es el poder, Señor, y que en medio de todo, Señor, nosotros también podamos reconocer que tuya es la gloria, que si estamos aquí es para gloria tuya, que no estamos aquí para ser famosos, ni para hacer cosas espectaculares, ni para buscar, Señor, en las cosas de este mundo nuestra razón de ser, sino que estamos aquí para glorificarte. Esa es nuestra razón de ser. Tú eres la razón de ser. Es en ti que la vida tiene sentido, Señor. Padre, pon eso en nuestros corazones, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros discípulos, Señor, que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Señor, pone esto en nuestros corazones, en nuestras mentes, de tal manera que aprendamos a vivir en este mundo para ti, que aprendamos a vivir la realidad que estamos atravesando en este tiempo para tu gloria, que podamos afrontar cualquier situación con esas tres cosas claras en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Te damos gracias por esta enseñanza acerca de la oración. Y te pedimos, Señor, ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de oración, Señor, que podamos ser una iglesia que dependa absolutamente de ti, que podamos ver tu mano preciosa en nuestras vidas, Señor, porque tuyo es el reino, Señor, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.